Sí, bueno, reparto la... Esto es para dar fe que somos nosotros. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una conferencia que a mí me parece un debate, me parece muy interesante, me parecería interesante en cualquier momento, pero me parece más interesante en un momento como el actual. Y además representa bien lo que quiero del club. Hace una semana estuvo aquí presente el ministro de Agricultura, Luis Planas. La verdad es que se agradece mucho cuando llega un ministro aquí, al siglo XXI, que a su vez ha llegado al ministerio sabido, aprendido, no como aquel o aquella, en este caso, como los dos, que cuando le nombraron ministro fue directamente donde los medios de comunicación y les dijo que estaba muy contenta, porque iba a aprender mucho en su nuevo cargo. Yo me imaginé a un paciente a punto de ser operado y viendo saltar de alegría al cirujano diciendo lo que voy a aprender en esta operación. Bueno, Luis Planas efectivamente nos dio una lección magistral de ese mundo tan desconocido para los españoles, para muchos españoles, que es el mundo de la agricultura. Pero Luis Planas, que es un ministro aprendido, como todos los que están en la vida política, están acuciados y absorbidos por el presente. Y tienen que atender el presente perentoriamente, obligatoriamente, con intensidad absoluta. Y este momento requiere reflexiones de largo alcance también, sin las limitaciones del cargo, sin el inevitable presentismo que tiene la acción de gobierno. Requiere miradas por encima de las siglas, por encima de la labor cotidiana, por encima de las responsabilidades del día a día. Y eso quien mejor lo puede interpretar, quien mejor lo puede organizar, quien mejor lo puede llevar a cabo, son exministros, también aprendidos, que pueden pensar con nosotros en voz alta y debatir sobre el futuro de nuestro país. España se ha quedado en demasiadas ocasiones sentada al borde de la historia, como decía Azaña. Y estamos en una encrucijada que nos puede situar otra vez, desgraciadamente, en ese borde de la historia de una forma pasiva. Pero también es verdad que esa encrucijada nos puede permitir renovar el país. Es una crisis, por eso el título es Crisis Económica, Oportunidades. Una crisis terrible, nos golpea de una forma durísima, probablemente la mayor que hayamos tenido desde la Guerra Civil, pero también es una magnífica oportunidad para hacer un país moderno que mire al futuro. Sobre todo si tenemos en cuenta la colaboración, la solidaridad de esa Unión Europea que en el momento de decidir el apoyo a los diferentes integrantes del club se hizo más unión, se hizo más europea, se hizo más atractiva esa gran operación política que tal vez no haya habido nunca en la historia, esa unión de países desde la libertad de cada uno de ellos y en paz. Esa es la situación en la que nos desenvolvemos y no creo, sinceramente, que haya mejor representación para reflexionar sobre esa crisis, sobre las oportunidades de la crisis, que dos personas como Cristóbal Montoro y Jordi Sevilla. Lo harán descomprometidos de la actividad diaria,
lo harán descomprometidos de la disciplina de sigla, lo harán también descomprometidos del debate a gritos que se tiene en este país, lo harán, por lo tanto, con moderación, serenidad y radicalidad, supongo, yendo a la raíz de las cuestiones, a la raíz de los problemas. Y lo modera Javier Santa Cruz, que creo que está en esta ocasión a la altura de lo que se le pide a un moderador en una ocasión como esta. Con ello les dejo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, presidente Nicolás, por tu confianza, por estar esta tarde con ustedes. Por supuesto, también la invitación y el agradecimiento lo hago extensible al alma de esta casa. Paloma, mil gracias por tu confianza también. Y quería agradecer a las dos personas que nos acompañan en este coloquio, como ya se ha encargado de presentar el presidente. Y sobre todo quería hacer una mención específica a la importancia que esta casa y sobre todo el que podamos hablar de economía en esta casa tiene para el debate actual. Es decir, una casa que consagra y que guarda dentro de sus esencias el espíritu del 78, que es además la frase que suelo utilizar en algunas ocasiones el presidente don Nicolás, en esta ocasión es todavía más importante cuando recordamos la dinámica de los pactos económicos y la construcción de lo que es en este momento la economía española, pues de los últimos 50, 60 años, de ese gran salto adelante que España da y que nos coloca entre las primeras economías desarrolladas del mundo. Entonces, en este sentido, el coloquio quería empezar por hacer una primera intervención de nuestros dos ponentes, tanto de Cristóbal como de Jordi. En todas las intervenciones os pido brevedad para poder introducir temas, para poder hacer este coloquio más dinámico, porque no solo los que están aquí presentes en la sala, sino también para todos los que nos ven, nos están siguiendo desde la aplicación Zoom, que es donde estamos transmitiendo en directo este acto. Con lo cual, si os parece, vamos a comenzar. Todo esto, además, advierto de que no lo hemos preparado, con lo cual lo que va a salir es importante porque es natural, es decir, va a salir del pensamiento y del razonamiento que estamos haciendo sobre el momento actual. Cogiendo el título de este coloquio, que es, por un lado, crisis económica y interrogantes, oportunidad histórica. Entonces, si os parece, vamos a comenzar en esta primera intervención por la crisis económica, es decir, por el momento actual, evidentemente por cómo diagnosticamos en este momento la situación de la economía española, para que a partir de ahí lo que podamos hacer es no solo hablar del presente, sino hablar mucho de futuro. Es decir, constantemente los economistas muchas veces pues, hablamos mucho del presente y también muchas veces del pasado. Y, lógicamente eso tiene que ser así. Pero en esta tarde especialmente queremos hablar del futuro. Entonces, si os parece, Sol, por ejemplo, esto. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Club Siglo XXI, a su presidente, a su junta directiva, esta invitación que para mí pues, es una oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre dónde está en este momento nuestro país, España, y verlo desde la perspectiva de su crisis, que está siendo muy dura y exigente, pero al mismo tiempo pues, también ver cuáles pueden ser las salidas, llamándole en ese sentido oportunidades. También saludar, por supuesto, la presencia de Paloma Meseguelles, que es no sé cuántas veces en estos últimos, ¿cuánto? 30 años casi, ¿no? Pues nos hemos encontrado en el club, casi lo mismo que tiene este, pero no hay exageración en mis palabras, no pasó el tiempo. Y en ese sentido, por eso decía que agradezco y valoro la tarea que estáis haciendo en el club
de revitalizar esos foros, esos encuentros, esas coincidencias, esa búsqueda de coincidencias, y en ese sentido pues reitero mi disposición a participar en todas las actividades que ustedes entiendan donde pueda modestamente aportar. Bueno, la crisis económica que estamos viviendo, en primer lugar, es inédita, esto no había ocurrido nunca. Entonces, cuando comparamos las cifras de caída y demás, pero es la causa, no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Claro que ha habido pandemias, ¿no? Muchísimas. Y pandemias que han provocado también crisis sociales, humanitarias y crisis de pérdida de población muy importante, etc. Pero parar la economía, como se ha demostrado que puedes parar la economía mundial, prácticamente por fase, pero parar la economía mundial, especialmente en los países desarrollados, donde hemos podido hacer, digamos, ese ejercicio práctico. Esto no había sucedido nunca. Con esas comparaciones, pues, de los periodos bélicos y tal, yo creo que no tienen razón de fondo, no es así. Esto es un parón de actividad económica que viene producido por una crisis de salud pública. Y el parón de actividad económica genera una crisis social de una envergadura pues, realmente desconocida por la intensidad, por el poco tiempo en el que se produce. Bien, es por tanto una crisis, no es económica, esta no es una crisis económica, una crisis económica al uso, donde España ha vivido muchas crisis económicas, hemos estado en muchas crisis económicas en nuestro país, y siempre las crisis económicas vienen de los desequilibrios de la economía, y de uno, que es el de la balanza del pago. Bueno, pues el año 2020, esa crisis económica tan inédita y tan profunda, lo hemos cerrado con superávit por cuenta corriente. Eso es histórico en el sentido de que por primera vez esta no es una crisis económica. Y entonces, ¿por qué afecta tanto a España en relación con otros países de nuestro entorno y de nuestro entorno europeo? Pues por razón de la estructura productiva. Es decir, somos un país pyme, donde la importancia de las pymes y autónomos es muy grande. Prácticamente en España el censo son 3.200.000, ahora hay menos. Estamos hablando de que si seguimos superando, digamos, censo registral más de 3 millones, y eso con un sector servicios muy importante, con actividades relacionadas con el turismo. Somos una de las grandes potencias mundiales de turismo, teniendo en cuenta la dimensión del país, obviamente. Un país que en el año 19 hayamos recibido 84 millones de habitantes, una parte de ellos viviendo a sus casas, porque tienen casa, viven con nosotros, no son, digamos, en ese sentido turismo, es un turismo llamado residencial, y por tanto estamos hablando de un país con unas características muy peculiares. Un país donde la restauración es muy importante, no tiene comparación con ningún otro país, la extensión y la importancia de la restauración, y luego, por supuesto, todo el efecto arrastre que eso implica en viajes, en organización de eventos, etcétera, en un país, por tanto, y esa estructura es la que se ha visto perjudicada por la crisis del parón en términos y debemos entenderla así. Por tanto, decimos, es una crisis común a todos, pero nosotros hemos caído más por la estructura económica. Y eso significa que cuando volvamos a la casilla de salida, que es la que teníamos al comienzo del año 20, finales del 19, comienzo del año 20, pues esa casilla de salida, lo primero que hay que hacer es ponerla en valor, porque si no, empezaremos otra vez las discusiones de si en este país lo que había era mucha restauración y poco tal, y este país, en fin, hay quien estaba en contra del turismo, o sea, quiere decir,
en contra, ¿no? Hemos tenido movimientos sociales contrarios. Este país, en fin, y cuando por fin somos un país internacionalizado, como nunca lo hemos estado en términos empresariales, económicos, somos un país donde la exportación sobre el Producto Interior Bruto alcanza récord histórico, el 35%, no ha pasado nunca, en términos y eso significa que somos competitivos, ¿no? Que estamos vendiendo todo, incluyendo ese sector agrario, que se ha convertido en uno de los grandes exportadores, pero es que nos habíamos convertido en el segundo productor de automóviles después de Alemania, teniendo en cuenta que cada coche que se monta en Alemania, una cuarta parte de sus componentes está fabricado en España. Por tanto, eso es lo que estábamos viviendo en esa economía y, por tanto, cuando volvamos, pues lo que hay que hacer es, evidentemente, mirar por reforzar esa economía, que es la economía que estábamos haciendo nuestros emprendedores, nuestros ciudadanos. Esa es la economía, en definitiva, a la que tenemos que volver. ¿Con qué soportes? Con los soportes de los fondos europeos, obviamente, que es un gran motor que tenemos ahí delante, pero teniendo en cuenta que el primer motor para salir son los apoyos financieros del Banco Central Europeo, que está haciendo una política realmente inteligente en un mundo como es el nuestro, donde hay muy baja inflación. En España no tenemos inflación, hemos vuelto a cerrar el mes de febrero prácticamente con IPC cero, y esa ser euro, por tanto, ser Banco Central Europeo, está siendo muy positivo en términos de lo que es el soporte para una deuda pública que está creciendo debido precisamente a la caída de actividad económica, que por eso caímos el 11%, 11 y algo por ciento, por las razones que he tratado de sintetizar. No por otras razones, o sea, que si no estamos confundiendo y comparándonos con otras crisis, no es eso. Y por tanto, si ahora se está generando impulso del Estado, del sector público, que ha incurrido en un déficit público muy alto, eso es por el juego de los estabilizadores automáticos. Si estás cayendo un 11 y pico por ciento, pues lógicamente tu déficit público tiene que caer, y la inteligencia también de la Unión Europea es dejar que las reglas fiscales estén laxas, aparcar el pacto de estabilidad y crecimiento y, por tanto, permitir que haya un impulso fiscal muy notable, precisamente también en parte por el gasto público derivado de esa crisis de salud y de salud social, y ahora tenemos que volver a la casilla de salida, digamos, utilizando también los recursos que son los recursos que pone en nuestras manos un paso que ha dado la Unión Europea, que hace poco coincidíamos Jordi y yo en un acto también, y él calificaba como un acto comparable a la fundación del euro, que es la emisión de deuda compartida que sustenta a los fondos europeos. La primera vez que la Unión Europea adopta esa decisión. Es una deuda mancomunada. Nosotros pertenecemos, somos parte de esa deuda. Y esos fondos realmente pueden ser un soporte financiero de primera intensidad, de primera magnitud, para facilitar que en la salida de la crisis nos encontremos también con una economía que es definida de acuerdo con esos fondos, una economía mucho más respetuosa con el medio ambiente, con el cambio climático, una economía de igualdad de oportunidades, o sea, para todos, una economía inclusiva, realmente una economía digitalizada, una economía que, insisto, en las premisas que nos han llevado aquí. Eso tienen que ser partícipes todos los miembros de esa economía, las pymes, los autónomos, las empresas medianas, las empresas grandes, todos los sectores de actividad, que en un país como el nuestro, pues la pluralidad de sectores económicos es realmente importante. Les dejo esta primera intervención. Si quieres, Javier, aquí, por supuesto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristóbal. Vamos a terminar este primer turno, Jordi, si te parece, con el diagnóstico de la situación actual, porque enseguida vamos a pasar a hablar, que es algunas cuestiones que ya ha introducido Cristóbal sobre las políticas, sobre las políticas de intervención
para dibujar la salida de esta crisis y ya a partir de ahí empezaremos a hablar de futuro. Ya, gracias. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es para los que defendemos el régimen del 78, no tanto por su materialización, sino por el espíritu, por la manera, por la forma de abordar y de entender la política como un instrumento para resolver problemas mediante el diálogo, el acuerdo y el consenso. El siglo XXI es una pieza clave de ese modelo y por eso para mí es un honor volver a estar aquí, no es la primera vez, volver a estar aquí y mucho más en este contexto y con mi adversario y amigo Cristóbal durante mucho tiempo, amigo siempre, Cristóbal Montoro. Yo voy a hacer 4 tweets y me dejo el hilo de tweets para luego, si te parece, para hablar las propuestas y las negociaciones. Y lo voy a hacer a partir de lo que ha dicho Cristóbal. Suscribo 99%, venga, dejémoslo ahí, de lo que ha dicho él, y a partir de ahí voy a hacer los tweets. Esto no es una crisis económica, es una crisis sanitaria. Y esto tiene mucho interés decirlo, porque no solo lo que ha dicho Cristóbal, que es verdad, no es una crisis endógena, en términos de que la propia economía ha tenido problemas que generan la crisis, sino que es una crisis exógena, es un shock externo. Tiene mucho sentido para el debate absurdo desde mi punto de vista que se está planteando en estos momentos en torno a las llamadas salidas directas. Porque si hay una crisis y si hay personas, empresas, autónomos que han perdido ingresos como consecuencia de decisiones públicas en defensa del interés general, la salud pública, yo creo que merecen ser indemnizados. Y eso es ni más ni menos lo que consiste en las ayudas públicas. Por eso me parece que es muy importante seguir insistiendo en que es una crisis sanitaria que tiene un impacto sobre la economía, no es una crisis económica. Segundo tuit, también lo ha dicho Cristóbal, se produce en un contexto europeo muy diferente al de hace 10 años, muy diferente. Tenemos una Unión Europea que también sufre la pandemia y por tanto también sufre los efectos de la pandemia con menor intensidad por las razones que se han explicado, es decir, los sectores más afectados por la falta de movilidad tienen más peso en España sobre el conjunto de la economía que en otros países, pero es una Unión Europea que responde con liquidez toda la que haga falta por parte del Banco Central desde el minuto 1. La crisis anterior tardaron un par de años en llegar a esa conclusión, cuando llega Draghi, ahora ya lo tiene claro desde el minuto 1. Y eso hace que, por ejemplo, la mitad de la deuda pública que emitió el Estado español el año pasado, la mitad, con tipos de interés negativo. Si lo decimos en Cheli, ganaron dinero emitiendo deuda, lo cual es bastante contradictorio, nos choca a todos los economistas y seguramente, como yo digo, hace que la mitad de los libros de economía que tenemos haya que tirarlos a la basura porque no estaban pensados para que hubiera tipos de interés negativo, pero esa es la realidad. Y una Unión Europea que no solo suspende las reglas de gestión austera de los presupuestos, sino que además inyecta 750.000 millones adicionales a sus perspectivas financieras habituales como manera de recuperar la economía y además, efectivamente, lo financia de una manera mancomunada. Por tanto, el origen es sanitario, la crisis económica es derivada de la crisis sanitaria, la pandemia. La Unión Europea nos da un soporte muy diferente al que ocurrió hace 10 años, que algunos pensamos que no fue un soporte o si fue una mano al cuello más que a ninguna otra parte. En tercer tuit, España ha perdido convergencia real durante este tiempo. En esta década hemos perdido casi toda la convergencia real que hicimos desde el ingreso de la Unión Europea hasta aquí. Es verdad que ha sido una década y 2 crisis y, por tanto, estamos en términos relativos. Aquí hay que jugar muy claro. España, si lo comparamos con la transición, ha dado un salto espectacular en todos los parámetros. Por tanto, los abonados a la crisis perpetua y al esto está peor y vamos siempre peor que nunca, no es verdad. Pero en términos relativos, el resto de países de la Unión Europea lo han hecho mejor que nosotros. Nosotros lo hemos hecho muy bien, pero ellos lo han hecho todavía un poquito mejor. Y por tanto, toda esa aproximación que tuvimos desde la entrada en el entonces Mercado Común Europeo
hasta prácticamente la crisis del 2008, que fue un proceso de aproximación y convergencia real muy importante, en este momento estamos perdiendo. Y eso conviene tenerlo en cuenta. Porque, y el cuarto tuit, corremos el riesgo de quedarnos descolgados de la recuperación. El resto de países están tomando medidas sanitarias más intensas que las nuestras, lo cual les está permitiendo seguramente recuperarse antes que nosotros. La recuperación, en este caso, como es una crisis sanitaria, depende de dos cosas, de que no haya pandemia. Y la pandemia depende de que la vacunación, fundamentalmente, y de las medidas que adoptemos. Mientras haya pandemia, habrá crisis económica. Por tanto, los que quieren plantear o economía o salud, no, miren, lo siento, mientras haya problemas de salud, habrá problemas económicos. Por tanto, yo creo que hasta prácticamente el verano, y dejemos en el verano el comienzo, la mitad, el final, dejémoslo un poquito en el aire, no es una cuestión menor, el verano es la forma, es el periodo de mayor intensidad turística de nuestro país. Yo personalmente creo que hasta después del verano no vamos a tener la pandemia lo suficientemente controlada como para hablar de una recuperación fuerte, lo cual quiere decir que la temporada turística va a seguir siendo mala este año por segundo año consecutivo, lo cual de nuevo, vuelvo a mi punto de partida, requiere ayudas directas. Y tenemos que ser conscientes, por tanto, y lo dejo aquí, porque las políticas has dicho que hablaremos luego, que si no queremos seguir perdiendo relativamente renta per cápita con la Unión Europea y no queremos quedarnos descolgados de la recuperación europea, lo cual no quiere decir que nosotros no nos recuperemos. Quiere decir que nos recuperaremos menos, más lento y más tarde. Tenemos que hacer políticas económicas distintas de las que estamos haciendo hasta ahora. Y ahí lo dejo. Precisamente, muchas gracias por esta primera intervención. Vamos ahora a abrir el debate sobre las políticas de intervención, es decir, lo que a partir de este momento creéis que es necesario implementar en la economía española. Simplemente dos apuntes al escenario que habéis dibujado. En la anterior crisis, inmediatamente cuando hablamos de crisis, lo primero que se nos viene a la cabeza es justamente la anterior, ¿no? La inmediatamente anterior, que fue a partir del año 2008. Y entonces ahí pasamos mucho tiempo hablando sobre el origen de la crisis, si venía de un origen financiero pero se atacaba con otro tipo de herramientas, luego vino la crisis de deuda. Pasamos mucho tiempo conceptualizando dónde estábamos y cuáles eran las soluciones a aplicar. En esta ocasión el tiempo ha sido menor, pero también nos hemos pasado dentro de la escala del último año bastante tiempo hablando de dos cosas. Una era la famosa V, si era simétrica, si no lo era, si era una recuperación que iba a ser completamente rápida. Y la otra cosa es este falso dilema, como comenta Jordi, de economía y salud. Entonces, en esto, una buena parte de los discursos, incluso de los organismos multilaterales y de las instituciones europeas, han ido en esta clave. En el momento en el que estamos además, tú mencionabas, Jordi, esta mañana, un dato que es muy importante, que es que el 40% de las personas que tienen más de 16 años están trabajando, mientras que el otro 60%, parados, jubilados, etcétera, etcétera, están viviendo de ese otro 40%, con lo cual eso ya es un daño. Hay ciertos daños estructurales, que si os parece podemos también abordar ciertos daños estructurales de esta crisis que no tenía un origen económico. Entonces, ¿cuáles son a vuestro juicio? Empezamos, Jordi, si te parece, para seguir un poco la cadena de tweets, ¿no? Como decías al principio. ¿Cuáles son las políticas a aplicar? Pero sobre todo hay una cosa que la audiencia necesita saber, que es, cuando hablamos de ayudas directas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo que son un ERTE, pero para empresas autónomas. Así de claro. O sea, no es dinero directo, en función de lo que hayan dejado de percibir como consecuencia de una decisión pública por motivos de salud pública. Que es, yo en esto siempre digo lo mismo, que cojan lo de Alemania, lo traduzcan al castellano y se apliquen. Es tan fácil como eso. Pero empiezo por tu primera pregunta, ¿no? Es verdad que las crisis normalmente tardamos en reconocerlas. Estoy leyendo ahora el libro de Bernanke
y es curiosísimo cómo, leído ahora, te das cuenta de todos los errores que se cometieron al no ver venir la que iban a venir, pero ellos no lo estuvieron viendo. Y por otro lado, siempre tienes la duda de, de cuándo va a terminar y siempre tiendes a pensar que va a terminar antes de lo que al final termina. En el caso nuestro de la crisis anterior, yo creo que además se superpusieron dos crisis, la crisis financiera más la crisis del euro, que fueron dos crisis relativamente distintas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esta crisis todos pensábamos al principio que esto iba a ser el U, es decir, un golpetazo muy fuerte durante un periodo de tiempo muy corto y ya. Y por tanto se armaron las políticas de sustitución de rentas razonables para que familias y empresas aguantaran ese chaparrón. Ya está, le sacamos el paraguas, aguantan el chaparrón y pasa y volvemos otra vez para abajo. Y en ese sentido yo creo que lo que se hizo en España es más o menos lo que hicieron los demás países. Podría haber sido un poquito más, un poquito menos, según mires el... En fin, yo creo que globalmente para lo que fue la primera fase de la crisis, lo que fue la primera oleada, en términos de pandemia, desde el punto de vista económico se hizo pues lo que se podía hacer, lo que había que hacer y lo que yo creo que más o menos lo estuvieron haciendo todos los países, ¿no? Claro, el problema es que la crisis no ha sido nube. Tuvimos una recaída muy fuerte, tuvimos un tercer trimestre del año pasado espectacular, pero un cuarto trimestre ya malo, un primer trimestre de este que yo ya dije se va confirmando que va a ser seguramente negativo, estamos ya a punto de llegar al primer año de las primeras medidas restrictivas y claro, ya lo decía el otro día en un artículo, no es lo mismo aguantar 30 segundos bajo el agua que 3 minutos o 5 minutos. Y no es lo mismo prepararte para aguantar un chaparrón de 3 meses que para aguantar un chirimiri muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que ya va para un año y que puede, si desgraciadamente la situación del turismo este verano no se recupera y las versiones más optimistas que tienen los del sector, el escenario más optimista es recuperar un 30% del turismo normal, el más optimista, con los pasaportes sanitarios y con todo este tipo de medidas, pues es evidente que necesitamos ajustar otro tipo de medidas de política económica. Yo le he llamado el triángulo virtuoso, por jugar con el círculo virtuoso, el triángulo virtuoso. Yo creo que hay que incorporar explícitamente ayudas directas. Hay comunidades autónomas que ya lo están haciendo. Están, por ejemplo, convirtiendo algunos de los préstamos que han hecho sus institutos financieros, préstamos participativos, computan como capital en las empresas. Es una fórmula. Otra fórmula podría ser controlar la deuda avalada por el ICO. Eso tiene impacto sobre la deuda pública, claro, pero, repito, la deuda pública la estamos financiando en tipos negativos. En este momento, ya cambiará, bueno, bien, pero mientras cambie, por lo menos podemos seguir utilizando eso. Yo creo que el segundo vértice del triángulo, que es una idea de la que no se está hablando, es reactivar los sectores económicos más afectados. Yo creo que aquí la recuperación no se va a producir solo como consecuencia de que sin restricciones de movilidad y con muchas familias que han tenido que ahorrar mucho porque no se lo han podido gastar, salgan y de repente que alquilen 3 apartamentos en lugar de 1, cenen 4 veces al día para recuperar el tiempo que no han cenado. Bueno, habrá un exceso seguramente de consumo como consecuencia de ese ahorro embalsado, pero yo creo que solo en base a eso no va a ser suficiente y de eso no se está hablando, excepto de incentivos en la construcción para alquiler. Es el único incentivo del que se está hablando en este momento en el único sector y yo creo que habrá que empezar a recuperar algunos de esos sectores. Y el tercer vértice es evidente la reestructuración de los fondos europeos, que son una reestructuración. Los fondos europeos no van a financiar la recuperación. Los fondos europeos nos van a financiar una reestructuración como la nuestra de los 80. Estamos queriendo cambiar el valor, los vectores sobre los que se fundamenta nuestro valor añadido y nuestro sector económico. Estamos queriendo hacernos verde y digital. Esto quiere decir que no lo eres y que tienes que hacerte verde y digital, y eso es una reestructuración que te financian, pero desde el punto de vista de la inversión, veremos qué pasa con el impacto que esto tenga en el empleo. Yo pongo un ejemplo muy claro y soy un firme partidario de estos fondos. Que nadie malinterprete lo que estoy diciendo.
Supongamos que el sector del automóvil, que antes mencionaba también Cristóbal, sigue produciendo en España los aproximadamente 3 millones de coches que fabrica en este momento eléctricos. Hay una gran duda de si las 5 grandes firmas mundiales decidirán hacerlos en España o no. Supongamos que lo siguen haciendo y que seguimos fabricando esos 5 millones de coches, de vehículos eléctricos. Claro, el problema es que el coche eléctrico requiere mucha menos mano de obra directa e indirecta que el de combustión. Por tanto, esa reconversión necesaria, deseable, el CO2, lo obvio no me lo hagáis decir, va a tener un impacto sobre el empleo que tenemos que tener en cuenta, y eso no lo financian los fondos europeos. Eso tendremos que buscar fondos nacionales complementarios para reestructurar también o soportar al menos esa mano de obra que puede quedar. A medio plazo se recuperará, vale, de acuerdo, pero y mientras tanto, mientras el cambio tecnológico, mientras tanto, hará falta, como ocurrió en los 80, ¿no? Yo creo que son, digamos, las 3 grandes vértices de ese triángulo virtuoso que yo creo que debería de centrar la acción política del gobierno. Siguiendo con esta cuestión de las políticas a aplicar, y también específicamente en este capítulo de cómo el tejido productivo pues, va a salir dañado, y por tanto es importante regenerar y potenciar nuestros sectores empresariales, tengamos en cuenta que hace unos pocos días el Banco de España hacía una estimación bastante interesante de cuál es del porcentaje de empresas sobre la masa total de justo antes de la crisis que caerían en insolvencia. Es decir, el porcentaje de insolvencias en el peor de los escenarios subiría al 20%. Una de cada 5 empresas en España entraría en concurso, y también eso no tenemos tiempo hoy, pero también sería un asunto importante el que hemos hecho en los últimos meses o en los últimos tiempos por reformar y por crear mecanismos, como es el caso de la ley concursal y otros mecanismos parecidos, para intentar salvar al mayor número de empresas posibles, es decir, aquellas que son viables que puedan salir. Cristóbal, ¿cuál es tu criterio al respecto? Y además también con el añadido de que la V, pues, por ejemplo, conocíamos hace también poco el indicador de la OCDE, los indicadores adelantados. España está, de las grandes economías, es el que está mucho más bajo. Es decir, Alemania, incluso Reino Unido, con toda la dureza de las medidas, ya han llegado a febrero del 2020, es decir, ya están al nivel al que estaban previo a la crisis. Sin embargo, España estamos 3,7 puntos por debajo de ese indicador. Sí, lo que se está anunciando, y la propia Comisión Europea hoy, es que este mismo año, el año 2021, los grandes países europeos recuperarán el nivel de Producto Interior Bruto que tenían antes de la crisis de la pandemia. Entonces, no están tan lejos, efectivamente, de recuperar. Sin embargo, hay otros, entre ellos España, que no vamos a recuperar hasta finales del 22 o comienzos del 23, o sea, más trazan el camino. Pero eso tiene que ver con lo que hemos hablado antes de por qué de nuestra estructura productiva. Eso tiene que ver con que efectivamente tenemos una estructura productiva diferente y ante una crisis económica de paralización como la que hemos vivido, que no es solo nuestra, obviamente la paralización es mundial, a medida que se va recuperando el comercio mundial, vamos recuperando los sectores económicos en España más relacionados con la actividad de ese comercio mundial. Por tanto, y nosotros, por esa cultura, decía, dependiente de los servicios, pues vamos a tardar más tiempo en llegar a volver a la casilla de salir. Y esto también lo que debe llevarnos es también a analizar, digamos, más críticamente, con más autocrítica, lo que hemos hecho en nuestro país.
algunos, cuando empezamos a hablar en el mes de marzo del año pasado, decíamos, tenemos esa estructura económica. Esa estructura económica se puede identificar perfectamente en un país como España, porque la agencia tributaria es capaz de conocer la facturación de cada uno de esos agentes económicos. De hecho, la agencia tributaria de España está haciendo la facturación del 84% del IVA online. En el día sabe lo que estás vendiendo, a quién estás vendiendo, en qué punto del país estás vendiendo. Eso es porque estamos realmente en zona, digamos, de administración más desarrollada del mundo. Todo el ministro Sevilla, en ese sentido, que empezó con la administración digital. Bueno, pues hoy nuestra administración, especialmente la administración de gestión tributaria, es de las más avanzadas del mundo. Eso no lo hace nadie del mundo. Es algo que permite un nivel de conocimiento que, llegado a una situación como esta, se podía haber hecho una identificación en la casilla de salida y haber dicho cuánto estaba usted facturando. Entonces, y en ese autónomo, esa pyme, etcétera, y haber hecho un puente financiero hasta que acabe la crisis. Y ese puente financiero, a partir de la generación de recursos monetarios de la que hemos dispuesto, que realmente es inédito, pero eso no es exclusivo del Banco Central Europeo, de Europa, lo ha hecho todo el mundo. Lo ha hecho el Banco de Japón, lo ha hecho la FED, mucho más que Europa, incluso lo ha hecho el Banco de Inglaterra. O sea, por tanto, tenemos unos recursos monetarios que en manos del Estado, se podía haber hecho, digamos, ese sistema de financiación hasta que pase esa crisis. Eso es lo que significa crear un puente financiero. No es dar un crédito a 3 años o otro a 1 año, tal, que no es un año. Un año depende de dónde estaba usted en la casilla de salida. Esta es la cuestión. Entonces, yo lo voy a facilitar que recuperemos, que volvamos a estar yo como Estado, quiero decir. Y eso, la fórmula de los avales ICO que se ha hecho en España, pues no es eso. Lo que se ha hecho ha sido darle la capacidad a los bancos para que decidan a quién le dan el crédito. Y eso no es, con perdón, no. Y ahora, ni los bancos, ni el gobierno sabe qué hacer. Porque claro, condonar esa deuda, decía Jordi, es deuda pública, ¿no? Y deuda de los bancos. Es morosidad para los bancos. Por lo cual, ahora el tema de la solvencia se la desplazas a ellos. Claro, es que no era esa la figura. La figura es que si tienes capacidad de financiación y tienes muchos recursos monetarios como nunca has tenido y tienes la capacidad de conocer, porque esto dices que no se puede gestionar, se puede gestionar en un país como España. Comprenderán que hablo con toda la propiedad, ¿no? Porque sé lo que estoy diciendo. Es decir, se puede gestionar al milímetro, se podía haber gestionado. Y por tanto, se tenía que haber hecho uso de eso y haberlo. Bueno, y si no se ha hecho, y si no había recursos suficientes de la propia política monetaria pura, haber tomado recursos del MEDE. Diciendo, tenemos más recursos todavía a disposición, pues tomemos esos recursos. Es que tienen condicionalidad, se dice. La condicionalidad te la pone la vida, no te preocupes por la condicionalidad. La condicionalidad es que no quiebren, y la condicionalidad es que no cierren, que no se pierdan esos millones de puestos de trabajo. Esa es la auténtica condicionalidad a la que tienes que hacer frente. Por lo tanto, esos recursos están ahí y siguen ahí. Incluso en los recursos europeos, en la parte que nos correspondía, los 140.000 millones que le corresponden a España, con un gran reconocimiento europeo, es decir, ustedes, por su estructura económica, están en esa situación de mayor debilidad. Luego van a tener más facilidad. Más facilidad, otra vez vienen recursos, que son
recursos, ayudas directas, subvenciones, pero también son créditos blandos. Pues cojamos los créditos blandos, empecemos, no, al revés, tomemos los créditos blandos, diciendo, es que se tienen que devolver. Bueno, pero eso está bien, que todo el mundo se comprometa efectivamente a hacer que su actividad económica sea lo suficientemente rentable y eficiente para devolverla. Y a partir de ahí reservemos los préstamos, las subvenciones, las ayudas directas, precisamente para también apoyar, facilitar nuestro tejido productivo. Porque a mí lo que ha ocurrido estos días aquí en mi país no me ha gustado nada. No me ha gustado nada todo este debate sobre los fondos europeos, la falta de control de los fondos europeos. Esto me parece un error tremendo como país. Eso no se debería estar produciendo. Eso va a generar una incertidumbre respecto de la aplicación de esos recursos, y sobre todo va a generar una incertidumbre en términos de competencia. Atención con la competencia, porque claro, estoy diciendo, voy a hacer, presentando unos proyectos para grandes empresas, querrá decir que arrastran a las pequeñas y medianas, porque si lo hace así, va a salir un competidor de la otra parte de la Unión Europea que va a decir, ¿cómo? Que hemos facilitado recursos para que efectivamente, en vez de ser la estructura económica de pymes y autónomos, la estructura de servicios, sea la otra estructura, la que me va a competir conmigo, es lo que ha querido decir también, en mi opinión, el señor Sevilla, cuando se ha referido al automóvil, ¿sabes? Diciendo, ¿cómo le vamos a dar allí a esas plantas y no a las otras? ¿Qué me está diciendo? Entonces voy a competir con los recursos de todos los europeos, o sea, que a favor de un lugar, en definitiva de Europa, ¿no? Que hay que recuperar, obviamente, ¿no? Ese lugar. Entonces, atención con la aplicación de esos recursos, con el debate público sobre esos recursos que se está generando, sobre las incertidumbres, sobre los controles de esos recursos y sobre que esos recursos no lleguen a todos. Esos recursos no pueden estar reservados para unos cuantos, por muy avanzados que sean esos cuantos y tal, porque entonces estamos cometiendo un error de no ir a las causas de esa crisis que es la que hemos dicho. Tiene que tener un efecto arrastre sobre pymes, sobre autónomos, garantizar que eso llegue ahí, llegue a esa estructura, llegue a esos sectores, llegue a esos servicios, que claro, que hay que seguir digitalizando y hay que seguir modernizando y hacerlo además a marchas forzadas. Tenemos unas políticas importantes, pero también los acuerdos políticos serían fundamentales, no esos debates públicos que están teniendo lugar sobre la canalización de esos recursos, sobre la aplicación de esos recursos. Esto crea una inseguridad y veremos en el futuro, ¿no? Ojalá me equivoque, pero eso, cara al futuro, a la aplicación de esos recursos, puede traer muchos problemas. La aplicación de esos recursos de todos los fondos europeos tiene que hacerse con mucha objetividad, con muchas garantías para que todos estén tranquilos, todos los miembros de ese gran club, que es la Unión Europea, estén tranquilos y no vean que se está no ya haciendo un mal uso de recursos públicos solo, sino un uso no compatible con las reglas de la competencia, las reglas del mercado interior, que son absolutamente fundamentales en la Unión. Hemos llegado al término de moda. Sí, sí, por supuesto. Con este tema, porque se nos está queriendo colar, tú lo has empezado por ahí, la idea de que, bueno, esto de las ayudas a las empresas, pero solo a las que se ofrezcan, ¿no? ¿What? Primero, que desde un despacho de la administración y su funcionario se decida qué empresa hubiera sido solvente o no, o sería solvente en determinadas circunstancias o no, a mí me pone un pelo de punta. Y en segundo lugar, repito, no estamos hablando de unas ayudas discrecionales, estamos hablando de una compensación por unos ingresos que no se han tenido lugar como consecuencia de decisiones públicas en defensa de un interés general como es la salud.
tanto, no mezclemos los debates, por más que están intentando mezclar. Perdona, Javier, que no me podía callar. No, desde luego, porque eso es importantísimo. Es decir, hemos llegado al término de moda, que es el de los fondos europeos. Todo el mundo habla de los fondos europeos, todas las empresas, todas las grandes compañías han hecho peregrinaje o están haciendo peregrinaje sobre los fondos. Y yo le acabo de decir una cosa muy importante, que es que además que es una de las cosas que el dictamen del Consejo de Estado deja meridianamente claro, que es desde un lugar opaco, es decir, donde además tiene que haber, no existe un control parlamentario, ni siquiera tampoco de una administración que lo que haga sea poner freno a determinadas decisiones, se decida dónde van a ir nada más y nada menos que 140.000 millones de euros. Entonces, os pregunto por dos cosas. Una, Jordi, una es, esta cuestión de los fondos, de cómo se quiere gestionar los fondos en España, ¿esto es suficientemente distinto el método que utiliza España a lo que están haciendo otros países europeos? ¿Y puede ser algo que la Unión Europea, cuando empieza a analizar nuestro plan, cuando se presente a finales del mes de abril, nos pueda coger y nos pueda tirar de las orejas por ello? Yo no tengo temor sobre el control de esos fondos. No lo tengo por muchas razones, entre otras porque se ha montado una estructura administrativa ad hoc. Hay un decreto ley donde se regula la gestión y la tramitación de estos fondos, que se intenta que sean de una manera más ágil que lo que sería el procedimiento habitual de tramitación de estos proyectos. Se ha creado incluso un Consejo de Ministros bis, porque al frente de toda esta nueva administración es el Consejo Gestor de no sé qué, miras quiénes están, y es desde el presidente del gobierno, prácticamente todo el gobierno, y desde luego yo no veo por qué el Parlamento no puede intervenir sobre eso. Por un lado dice que no, y por tanto el Parlamento llama al gobierno y tú vas a rendir cuentas sobre cualquier asunto, ¿no? Unos fondos que además van a estar compartidos con comunidades autónomas, que además van a estar compartidos con comisiones. Yo ahí no tengo temor, está la intervención general del Estado, y en el fondo, y al final de todo está CUSER. Por tanto, sobre lo que sería la gestión y la legalidad y transparencia de gestión de esos fondos, yo de verdad no tengo ningún problema. A mí me preocupa más el que creo que, y este ya no es solo un problema de España, nuestras estructuras normativas y administrativas son demasiado rígidas para admitir lo rupturista y novedoso que inicialmente fueron estos fondos. Y cuando tú leías la intención de estos fondos, tenemos grandes proyectos innovadores, transformadores, yo he participado en algunos proyectos de estos fondos que eran, yo lo planteaba así, además es que eran así, afectaban a 3 comunidades autónomas, 7 municipios, 4 ministerios y había implicadas casi 50 empresas. Eso es tremendamente atractivo. Bueno, eso no encaja en nuestra normativa, esto no encaja en nuestro sistema administrativo. Como esto se empieza a trocear y esto le toca a este ayuntamiento y esto le toca... Hay un choque, yo lo veo así, y eso me preocupa más, porque si como debe de ser, y también lo decía ahora Cristóbal, se ha de imponer la normativa, la transparencia, el control, la legalidad, etcétera, vamos a ir perdiendo capacidad de ruptura, capacidad de salto, de innovación, que al menos en sus orígenes tenían estos fondos, que repito, están dirigidos no a reactivar la economía, están dirigidos a reestructurar la economía. Están queriendo darnos la oportunidad, por primera vez en muchos años, de salir de una crisis no rebajando costes, sino incrementando el valor añadido. Y haciéndolo a través de 2 de los vectores que en la economía de hoy se utiliza y cabalgan todas las grandes economías y todas las grandes empresas, que es verde y digital. Sostenible, sostenibilidad y digitalización, ¿no? Por tanto, es muy atractiva la idea. A mí lo que me preocupa es que choca demasiado con la realidad normativa y burocrática o administrativa. Me temo que no solo en España. Desde los primeros borradores, por ejemplo, que se filtraron el primer decreto ley, había una idea de una figura de PERTE que a mí me parecía muy atractiva, lo que acaba saliendo, en fin, dice, no, es colaboración público-privada. Bueno, lo que aquí dice es que lo
público manda y lo privado obedece. Si a eso le quieres llamar colaboración público-privada, pues bueno, pues te llamas como quieras, pero eso no es una colaboración público-privada. ¿De acuerdo? O sea, ventanilla única. Bueno, ya sí, la ventanilla única quiere decir que todos los papeles entran por la misma ventanilla, pero luego se trocean y cada una va a su ventanilla. Hombre, eso no es exactamente un proceso de tramitación único, ¿no? Incluso para determinado volumen de proyectos ambiciosos y que vayan más allá de una cosa con nada más, ¿no? Y creo que nosotros tenemos un sistema, y esto conoce Cristóbal mejor que yo incluso, de adjudicación administrativa, que a pesar de todo es muy eficiente, muy transparente, la mayor parte de ello está digitalizado, las ofertas se hacen por internet y las gestiona un ordenador. Simplifico, pero no mucho. Simplifico, pero no mucho. Pero estamos acostumbrados para hacer una cosa, sacar un proyecto. No sacar un megaproyecto que modifica no se sabe cuántas cosas que afectan. No tenemos encaje para ese tipo de proyectos que, por otro lado, desde el punto de vista de la economía y del país, son más atractivos. Cristóbal, sobre esta misma cuestión de los fondos, porque luego si os parece también para dar entrada a las preguntas que quieran hacer, también especialmente a las personas que están a través de Zoom, también para que nos puedan pues, llegar las consultas, lo que quieran plantear. Os plantearé varios temas adicionales desde las reformas estructurales, es decir, las reformas a cambio de que estos planes y que este dinero pueda coger y pueda venir a España, hasta la sostenibilidad de las finanzas públicas, que esto es un tema que creo que es importante, aunque estemos en esta época de dinero gratis y que todavía estemos bajo este marco, pues podemos empezar a plantearnos, y otras cuestiones más que son, ¿se parece? Empezando por ello, la sostenibilidad de las finanzas públicas es ineludible, y en ese sentido España debería asumir un compromiso a medio y largo plazo sobre la sostenibilidad de esas finanzas públicas, un programa para volver, cuando a medida que vayamos saliendo de esta crisis económica, con las etapas correspondientes, volvamos al compromiso efectivo de eliminar el déficit público. Y en ese terreno lo que pasa es que también se cruza la política, obviamente. ¿No? Eso es complicado hacer en un gobierno de las características que tiene el nuestro, sin duda alguna. En una parte del gobierno no hay ninguna complicación, pero en la otra parte del gobierno no cabe duda de que estos asuntos planteados así son auténticos anatemas. Y en ese terreno, pues veremos qué ocurre, pero eso también va a venir, eso es ineludible. Lo que pasa es que no va a venir en esta legislatura, por la noticia que hemos tenido de la Comisión Europea. En el momento que la Comisión Europea dice que el año 2022 no volverá a aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no volverá a la exigencia de esa unión fiscal, pues desde ese momento, es lo que hay que hacer, dicho además, claramente, se han emitido públicamente, reclamando que se suspendiera en España la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en virtud de la suspensión general, ¿no? del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero dicho esto, pero también es por la excepcionalidad. A medida que la excepcionalidad vaya desapareciendo, hay que volver con decisión a la casilla de salida. Significa también eliminar el componente del déficit público que está causando desequilibrio económico en nuestro país. Entonces, lo que es auténticamente fantástico, si se dan cuenta, es que hayamos cerrado un año tan difícil, ¿no? tan indescriptible, ¿no? No hay calificativo para el 2020, por superávit, por cuenta corriente, con un déficit público que supera el 11%. Esto quiere decir que el sector privado ha ahorrado, y como la empresa pues no está en condiciones de ahorrar realmente, ¿no? Sino al contrario, pues ha sido el sector familiar que ha llevado a esos títulos históricos y mantiene
un saldo positivo de balanza de capacidad de financiación frente al resto del mundo, el saldo total de nuestra balanza de pago. Esto es lo que significa que obviamente cuando vayamos recuperando la normalidad famosa, la normalidad seca, cuando vayamos recuperando esa normalidad económica también sin desequilibrio, pues el déficit público, la sostenibilidad es lo que hay que recuperar. Pero esto no toca hacerlo esta legislatura, o sea, porque hemos escuchado, y es interesante, pero eso decía que va a coincidir con nuestro tiempo político. O sea, realmente y a partir de ahí, pero le va a tocar al siguiente, y habrá un siguiente, alguien se va a hacer cargo de ello y eso hay que explicárselo muy claramente a los españoles, porque además es lo que les conviene, nos conviene como país y es lo coherente con esa inscripción de la Unión Europea. Sin ello no tenemos el pasaporte, no ya sanitario, sino el pasaporte de la construcción de la Unión Económica y Monetaria. Y después las otras políticas que nos van a seguir pidiendo, obviamente, pues son políticas relativas al marco laboral, seguir modernizando nuestras relaciones laborales, no nos van a dejar hacer lo que también de determinados ámbitos, por mucho que se quiera, en términos de una parte de tu espectro parlamentario que está reclamando. Ya, pero eso es un retroceso en las relaciones laborales que sería incompatible con la recuperación económica y, en definitiva, con este mecanismo de supervisión que tenemos establecido y, por tanto, ese mecanismo que es también sustancial a nuestra pertenencia, a nuestra inscripción a la Unión Económica y Monetaria Europea, pues no nos lo van a dejar hacer. Van a insistir en la importancia de esas administraciones cada vez más digitalizadas y cada vez más. El problema de España en ese sentido de administraciones, yo no lo entiendo como un problema de número, sino de eficiencia y de digitalización. O sea, y eso que hemos demostrado que es un país gobernable, que eso ha quedado demostrado. No era el problema de que tuviéramos esas comunidades autónomas, esos 8.100 y pico ayuntamientos, por mucho que otros partidos se empeñaban. Lo importante es suprimir las diputaciones. Claro que es una diputación, ¿no? Nunca uno va cerca. Y en una España, pues, buena parte despoblada, somos uno de los países europeos desarrollados más despoblados. No viene de ahora, en los últimos 300 años. Y eso contando con los 47.100.000 que somos ahora. Entonces, somos uno de los países que históricamente está más despoblado y, por tanto, pues, es muy importante esas organizaciones político-institucionales que den servicio a municipios, realmente ayuntamientos que de otra manera no tendrían financiación si no fuera por todo ese aparato administrativo. Ahora, eso hay que organizarlo, simplificarlo, digitalizarlo. Eso se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo en nuestro país. Hay que aplicar de una vez la ley de procedimiento administrativo, que es obligatorio. La obligación de nuestras administraciones es suprimir el papel. El papel, por ley, no debe existir. No deben reclamar a un ciudadano, no digo ya a un contribuyente que no va a hacer el papel, pero a un ciudadano no le tienen que exigir ningún tipo de certificado de papel, aplicando rigurosamente la ley. Y la ley, luego, por ejemplo, también no debe requerirse a ningún ciudadano ningún dato del que ya tenga la administración, cosa que tampoco hace la cosa más primitiva del mundo, ¿no? Y entonces, o sea, es eso, ¿no? Me voy a censar en un ayuntamiento, oiga, tráigame usted un contrato de la luz. Oiga, usted no me tiene identificado ahí, como un propietario, como un alquiler, pero entiendo tal, pero bueno, realmente seguimos con unos planteamientos que además son incompatibles con las leyes vigentes. O sea, no es que estemos hablando de que hay que hacer esas leyes, no, lo que hay que hacer es desarrollar y aplicar con todo su potencial unas normativas que están vigentes en nuestro país y que obligarían ciertamente, pues, a ser más eficientes en toda la administración, incluyendo ahora la sanitaria.
diciendo la sanitaria, la digitalización de la sanidad es absolutamente fundamental. Y en ese sentido, lo que nos está ocurriendo ahora, cuando he visto que alguna comunidad autónoma ya empieza con la fase de los mayores que no están en residencias, de edad, y resulta que no sabe dónde están los mayores. Entonces, ¿dónde están? No se han muerto, además, pues sí lo sabría, obviamente, ¿no? Eso se comienza a dar datos automáticamente, y en ese sentido no es que hayan fallecido, sino que están en otro lugar, en otra residencia, y en su tarjeta sanitaria sería facilísimo identificar realmente dónde se encuentran a la hora de llevar adelante una auténtica macrovacunación como la que estamos llevando, como la que estamos necesitando. Yo decía que hay muchas reformas, pero están todas en línea. O sea, con lo que tenemos que hacer como país es seguir esa línea que nos llevaron a esa economía que es la que hemos perdido con la crisis sanitaria, o sea, esa economía sin desequilibrio. Pero luego yo me apunto las palabras del señor Sevilla, me parecen importantísimas, Jordi. ¿Cómo que desde la administración va a decidir qué sector económico es el eficiente, el de progreso? Bueno, eso ¿qué funcionario público lo va a hacer? Quiere decir, o lo va a hacer un logaritmo. Por eso decía que lo que no hay que hacer es preguntárselo. O sea, no estamos hablando de introducir ese tipo de mecanismos de selección. Lo que hay que hacer es que vengan de los agentes económicos las suficientes ofertas y tal, y que esas ofertas sean las que reciban los apoyos públicos, las subvenciones condicionadas efectivamente a su priorización y a su materialidad. Y ahí España sí tiene experiencia. Tiene una experiencia de gestión en términos de administración realmente importante y larga, empezando por las PPPs, que son las que tenemos que recuperar con toda fuerza, ¿no? La participación público-privada, que no significa algo la de verdad. La de verdad, por eso decía, y tenemos que recuperar con toda fuerza. Pero es que incluso se decía, el debate público, y acabo, el que se ha producido, me ha parecido un error, pero a mí me ha sonado mucho, cuando empieza desde el sector económico privado a decir que lo que hay que cambiar es la ley de contratos del Estado. La ley de contratos del Estado data de 2017, es directiva europea. Entonces, si usted se la plantea cambiarla, vamos a tener un problema como país. No estoy diciendo el problema, es que la siguiente. El problema de las concesiones a medio y largo plazo está en la ley de sindiciación. Pero si no hay inflación, ¿nos creemos que no hay inflación? ¿O vamos a un esquema de futuro de rentabilidades en función de los IPCs y tal? Si es que no hay inflación, vivimos en un mundo donde lo que tenemos que hacer es aspirar a que no haya inflación y creerse efectivamente y determinar las rentabilidades futuras en esto y no fijar objetivos de cambios legales que no tienen contenido económico y que además son esos cambios legales son positivos para guardar nuestros equilibrios económicos. A eso me refería. Y luego el debate jurídico que se está produciendo en clave política es que no hay control. Que no hay control. Eso tenemos que tener mucho más tacto como país, o sea, como país, como sociedad, a la hora de... Porque eso tiene una importancia. Que están dudando de que va a haber control. Entonces, y en ese sentido, atención, porque estamos hablando de programas de al menos 6 años, moviendo decenas de miles de millones de euros durante esos 6 años. Y claro, estas dudas no deberían ni plantearse en un país donde, en términos políticos, se llevarán a acuerdos de lo básico, de lo fundamental para que podamos hacer un uso intensivo de todas las capacidades. Yo estoy muy preocupado, coincido, pero estoy muy preocupado con el tema de las reformas. Porque tengo la impresión, que es algo más que una impresión, tengo la convicción, de que estamos resolviendo las reformas del siglo XX, no las del siglo XXI. Y yo estoy mucho más preocupado,
estando convencido de que el tema de la ultractividad de los convenios es muy importante, pero me preocupa mucho más la uberización del mercado laboral que la ultractividad de los convenios. Y por tanto, me gustaría que estuviéramos hablando de eso, me gustaría que estuviéramos hablando de cómo los algoritmos y las empresas de plataforma pueden afectar o no a determinado tipo de derechos laborales o de derechos sociales. Me gustaría más que estuviéramos hablando de eso o de si las cookies tienen derecho a utilizar mis datos en contra de mi voluntad, etcétera, etcétera. Me gustaría más estar hablando de eso que del cierre del siglo XX. Y, por ejemplo, para mí más evidente es el de las pensiones. Hace poco, grandes titulares, primer acuerdo del Pacto de Toledo en esta legislatura, con dos principios: equiparar la edad real a la edad legal, y dos, ir eliminando los gastos impropios de la seguridad social. Tuve la paciencia de mirar el Pacto de Toledo del 95 y ya contaba con esos dos principios. Y no hemos hecho nada. Se ha hecho cosas. Claro. Y la propuesta era lo mismo. 30 años después, el gran acuerdo es que estamos de acuerdo en lo que estuvimos de acuerdo hace 30 años. No sé, hablemos de otras cosas. Es decir, me preocupa mucho que ese debate de las reformas estructurales lo estamos haciendo ahí, sí, mirando al pasado, mucho más tarde. Nos quedan 10 minutos y no quería dejar escapar la ocasión para preguntar, aparte también de que sea alguna pregunta, alguna cuestión que nos quiera trasladar a la audiencia, de hablar de dos cosas. Entonces os pido un poco de brevedad para poderlas tratar. Con respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, tenemos una deuda que hemos cerrado en el 117%, que es una cifra más que respetable. Necesitamos seguir gastando, es decir, estamos continuamente emitiendo nueva deuda. Cristóbal decía hace un momento que el ajuste se posterga, en teoría, para los próximos años, es decir, que haya la suspensión de las reglas de estabilidad. La pregunta es, ¿y si aparece algún elemento que, como ocurrió en el año 2010 con la crisis de deuda, nos haga tener que hacer el trabajo rápido y de manera contundente? Señalo ejemplos, por ejemplo, de si el repunte inflacionista que se está empezando a ver puede ser un riesgo. La geopolítica puede ser otro riesgo, a pesar ya de haber salido Trump y que en la configuración Estados Unidos, China, guerra comercial, todo esto continúe. Una crisis financiera también puede ser posible, es decir, ahora mismo, si tuviésemos que echar para atrás o si tuviésemos que prepararnos de una manera rápida ante una crisis que sobrevenida, ¿cómo estamos? Yo me parece muy oportuno el no perder de vista ese enfoque. Yo estoy también siguiendo mucho estos repuntes que están empezando a ver de inflación, etcétera, pero me he dedicado algún tiempo en mi vida al análisis de riesgos y de verdad, no nos volvamos locos con el análisis de riesgos. Si hace 2 años yo hubiera planteado, como ahora estamos viendo el vídeo que lo dijo Bill Gates, ¿no?, el riesgo de una pandemia, tal, no le hubiéramos hecho caso a nadie. Y en cambio lo que ha ocurrido. Y si, ahora que mencionaba antes que estaba leyendo las memorias de Bernanke, en el 2006 hubieran dicho que Lehman Brothers iba a quebrar, ahora hay que ser como un abanico todo el mundo, ¿no? ¿Esto quiere decir que da igual y que no, quiere decir que tienes que hacer análisis de riesgos, pero tienes que no dejarte bloquear por ellos. Porque a pesar de todo, has de salir de casa, has de moverte, has de trabajar, has de valorar lo que tienes que hacer, ¿no? Y el riesgo de no hacer a veces es más importante o más peligroso que el riesgo de hacer. Y en ese caso, pues tú tienes que ponderarlo, un tú genérico, un tú social, un tú político, empresarial, ciudadano, eventual, ¿no? Asumo el riesgo de coger el coche y salir a la carretera sabiendo que todos los fines de semana hay tantos muertos. Tienes que hacer ese juego, pero no puedes dejarte bloquear por él. Yo en este momento, repito, en este momento, la sostenibilidad de las finanzas públicas, bueno, hay que ponerlo, pero no me obsesionaría. El dato espectacular de la deuda por PIB, claro,
oculta dos cosas. Primero, que se ha desplomado, y por tanto, claro, en fin, la división pues, ha subido, lógicamente. Pero en segundo lugar, es verdad que en términos de deuda por PIB estamos en máximo, pero en términos tipos de interés pagados, capítulo 3 de presupuestos por deuda, no estamos en máximo. No estamos. Por tanto, yo incluso no descarto que dentro de esta revisión que también la Comisión ha anunciado de las reglas presupuestarias, del control presupuestario, yo no descarto que algunos de los debates que se tuvieron en su momento y que se desecharon, por ejemplo, se defendía, y esto dentro, Cristóbal es catedrático de Hacienda y esto sabe más que yo, pero se defendía al principio de que la inversión pública no computara para déficit. Esto era la regla de oro en la hacienda pública de toda la vida. Esto se planteó cuando se discutió Maastricht, se decidió que no, y a lo mejor ahora se puede recuperar. A lo mejor se podría decir que el indicador no es deuda por PIB, sino capítulo 3 de intereses por PIB. Me lo estoy inventando, pero no sería ningún disparate. Es decir, a lo mejor nos encontramos con que algunas de las reglas de control, no que se eliminan reglas de control, sino que se adecúan también a 15 años después. Yo estuve, como, en fin, llevaba la cartera nada más, pero estuve en la delegación española de los Maastricht, si os contara. Nunca os habéis planteado por qué el 3% o el 60%. ¿Por qué? ¿Por qué el 3 y no el 2,75 o el 3,27 de déficit público? Era la media de ese año. Es que es tan científico como eso. Y el 60% era la media de ese año. Es decir, está bien tener reglas, pero no hay que quedarse hipotecado por las reglas. Introduzco, Cristóbal, otro riesgo más, otro elemento más a la discusión, y con esto tenemos que ir terminando. ¿Y una crisis política en España? No, yo, por sacar algo positivo, decías, de la geopolítica, con esta desgracia que estamos viviendo, positivo nada, pero es un drama descomunal que estamos viviendo, pero bueno, por sacar algo, lo que estamos viendo en los movimientos políticos que se están produciendo a partir de procesos democráticos y tal, hay un retroceso del populismo y hay un retroceso del proteccionismo. Y en ese sentido, yo creo que hemos vivido ha sido lo contrario, pero es decir, el año pasado, países miembros de la Unión Europea prohibieron la exportación de material sanitario. Es que eso ha sido Volvemos a poner fronteras. Volvemos a poner fronteras. No había ni sitios físicos donde ponerlas. Es que ha sido, pues yo decía, hace meses que se ha interrumpido pues, el Tratado de Schengen. O sea, es decir, porque uno decidía cerrar, pues, con motivos, por supuesto, pero quiere decir que hemos vivido un tiempo realmente en sí mismo pues, extraordinario. Y si algo nos enseña lo que estamos viviendo es la aldea global. Dependemos unos de otros. Y eso, esa dependencia, igual que nos va a pasar en términos de combatir la pandemia, si dejamos que la pandemia esté en los vecinos, pues bueno, no. Luego hablaremos de que son variantes. O sea, de acuerdo, evolucionará ya. No vamos a salir, o sea, si no arreglamos a ti y al vecino. O sea, es decir, si algo tiene positivo esto, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía yo, a mí me parece que es positivo, porque yo creo mucho en la globalización, creo mucho en esa europeización, vamos, hemos dicho. Eso es la europeización, es una globalización con reglas. O sea, y es lo que, en definitiva, pues, todo esto nos lo ha trastocado, pero estamos recuperando rápidamente y en ese sentido los proteccionismos también, el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Creo que hay que rebajar ese proteccionismo y hay que rebajar ese populismo de soluciones fáciles que se entienden realmente. Pues eso, el problema es construir un muro, no un muro, en el sentido, un muro en el mundo en que vivimos. Y realmente cuando estamos ya conectándonos, interactuando entre nosotros,
en todos los planos y desde luego en el plano de los sentimientos, de las creencias, ¿no? más firme del ser humano. Y la deuda pública, claro, la economía siempre tiene riesgo, siempre. Claro, ya los economistas somos todos unos historiadores magníficos. Volvemos la vista atrás y decimos lo explicamos de lo que nos ha ocurrido, no decir como nadie. Eso hay que reconocerlo en términos de lo que es la ciencia social, de la economía y por supuesto dentro de la ciencia. Pero hay una diferencia en las deudas públicas conforman las deudas de un país. Y si un país tiene capacidad de financiación frente al resto del mundo, entonces ese país lo que quiere decir es que sus agentes económicos tienen un saldo positivo frente al resto del mundo, que es lo que tiene que tener España. ¿Por qué tiene que tener España eso? Porque acumuló en la crisis anterior una deuda externa de las mayores del mundo y seguimos teniéndola. Y ahora eso ha sido compatible con que hagamos un desapalancamiento en el sector privado, que prácticamente desde el año 10 acá, de 600.000 millones de euros, recuerdo que nuestra producción es 1,2 billones, o sea, 600.000 millones de euros de familias y empresas desapalancadas financieramente y hemos tenido el incremento de deuda pública, que es algo así como si hubiéramos sustituido uno por otro. Pero eso ha sido compatible con seguir ofreciendo una capacidad frente al resto del mundo y compatible con que los grandes inversores del mundo nos están comprando esa deuda. Y esta es otra de las medidas que ha adoptado el gobierno de restringir la inversión, otra medida ponerle puertas acá. Estamos viendo ahora, no es una decisión gubernamental admitir que un fondo de pensiones tal X compre una parte de una empresa y tal, pues no debería ser así. El gobierno no está a hacer esas cosas y luego hemos tenido experiencia de gobierno, realmente lo que hemos tenido, lo que hemos tratado es atraer inversión. Es muy importante que esa inversión siga mirando a España, como sigue mirando a España. Esa inversión está ahí, está llamando todos los días a nuestras puertas y eso nos debe dar también, y eso es fundamental, porque estamos hablando de las otras políticas. Y la deuda pública, luego decía, hay otro componente que es muy importante, es que de esa deuda pública del equivalente a 117 del PIB, más de una tercera parte está en el balance del Banco Central. Eso no había ocurrido nunca. Entonces, ese es otro hecho diferencial, es que vivimos en un mundo de grandes novedades. Eso no había ocurrido nunca. Eso es una monetización de la deuda. Yo estoy convencido de que eso no va a salir nunca del balance. O sea, entonces ha habido un movimiento también de economistas, entendiendo, condonen la deuda. Bueno, o no, si ya está monetizada. Y entonces no se enreden. O sea, quiero decir, no está en el mercado. Lo ha comprado el Banco Central y está en su balance. ¿Y por qué ha hecho la FED? Yo les digo que no está haciendo nada extraordinario. La diferencia, por tanto, lo que está financiando los déficits de los estados son las autoridades monetarias. En un mundo hasta ahora sin inflación. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar en estos escenarios de tipos de interés negativo o muy bajos? Parece que vamos a estar, lo cual quiere decir que hay convicción de que no vamos a tener inflaciones muy altas. Otra cosa es que haya un movimiento de mercado, que esto diciendo la subida del bono español del 0,1 al 0,5 al 0,5. Esto es una cosa y con lo que hemos estado y tenemos experiencia tal, ¿qué tipo de interés? Eso no es un tipo de interés, es otra cosa, no es el rendimiento del dinero, es otro concepto. Y en ese sentido, por eso decía, la deuda pública también hay que ponerla en su auténtico contexto, lo que no evita el plan de estabilización de las finanzas públicas, en ese sentido, porque es lo que da fiabilidad a que no va a crecer arbitrariamente esa deuda pública en el futuro, sino que quien esté en el gobierno va a comprometerse con equilibrar presupuestariamente cuanto antes y de esa manera evitar el crecimiento de la deuda pública. Medio minuto, porque ya estamos fuera de tiempo. Voy a ver si tengo un poco más suerte preguntándola a Jordi. ¿Y si lo que se nos pueda presentar
se crea una crisis política en España, ¿cómo podemos reaccionar? ¿Y qué consecuencias económicas puede tener? Bueno, habría que empezar por definir qué entendemos por una crisis política. Yo no lo preveo que en términos de una crisis que afecta a la estabilidad del gobierno, que sería lo que podríamos definir como una crisis política, yo no lo preveo que sea un escenario que merezca la pena perder mucho tiempo, y el que lo quiera perder lo está perdiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi, Cristóbal, por vuestra presencia. A todos los asistentes, mil gracias por ello, y es desde luego un honor compartir esta mesa, porque la generación de economistas que nacimos justo después de la generación de los economistas de la transición, pues estas cosas, y especialmente en esta casa, pues yo creo que podemos estar más que orgullosos y más que encantados de poder también compartirlo y desde luego pues tener estos minutos juntos. Mil gracias, buenas noches.